buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, Hoy buenas tenemos noches. el estudio lleno de jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Porque ellos son los protagonistas de este tema que queremos hablar hoy. Importantísimo, porque los centros de estudiantes son un emblema en la República Argentina, en muchos países, pero nuestro país tiene una fuerza muy importante. Sabemos mucho de los centros de estudiantes también, de las facultades, diferentes universidades, pero en este caso vamos a hablar de los chicos en edad de escuela secundaria. Me parece que como paso por la escuela secundaria, me parece que es un aprendizaje hermoso para cualquier joven que ingresa a la escuela secundaria. Haber tenido algún tipo de participación en un centro de estudiantes me parece que te da un training de ciudadanía, de solidaridad, de vínculo con los otros, que es que no sé si se da en otro lado. ¿Y tienen buena prensa en nuestro país los centros de estudiantes? ¿Todos están? ¿Cuáles son por ahí los puntos más polémicos para algunos? No, hay buena prensa porque la historia misma de los hechos más trágicos de la Argentina forma parte con la juventud, los estudiantes que salieron a luchar por las reivindicaciones. La noche de los bastones largos, sí. La reforma del 18, por ejemplo, con estudiantes universitarios que pusieron el cuerpo para enfrentar a los militares. Por ejemplo. Claro, yo creo que lápices, también, que fue el asesinato de pibes de estudiantes secundarios que pedían por un boleto estudiantil gratuito. Por esa historia no hay que partidizar ninguna gesta que antes se unían de todos los sectores para un determinado fin. Las gestas de los centros de estudiantes. Claro, la UES es creada en el año 1953 por uno de los funcionarios de Perón como respuesta a que ya estaba la Federación de Estudiantes Secundarios, que era manejada por los radicales, y que el comunismo tenía la FEDE ya armada. Estamos hablando de 1953. Ahora vamos a hablar un poco de la historia, para entender también desde dónde vienen. Sí, en nuestra generación, por lo menos la mía, no había centro de estudiantes en la escuela secundaria, siempre fue en la universidad. ¿No había cuando ibas a la secundaria? No, para nada. ¿Pero en nada. algunas otras sí no había en tu secundaria? Yo creo que no había. ¿No? ¿Durante la dictadura? Yo cursé, hay que ver cuál es. El tema es que yo a quería partir de saber 1985 en la secundaria, y empezaron a normalizarse los centros después de la Después de la República dictadura, Democrática. también. Sí. No, eso iba yo, sí, son un poco más maduros, ahora los chicos tienen más ganas de participar también. Ahora los vamos a presentar porque hay... Sí, lo que vos decías sobre la mala prensa, hay por ahí, o la buena prensa, hay alguna mirada por ahí de personas de otras generaciones más lejanas a las etapas escolares que miran con cierta desconfianza y dicen: a la escuela íbamos a estudiar nosotros. Claro, porque a eso me refería. Esa frase. Y claro, eso existe. Es verdad. Y por ahí está: todo tiempo pasado fue mejor. Y con esa mirada decir: a la escuela se va a estudiar, eso es perder tiempo. Sigue habiendo, creo, esas opiniones. Me parece que siguen estando. Se puede estudiar y complementar eso. A ver, gente, déjenme presentar el disparador porque este es un tema súper importante. Además tiene muchas aristas, por supuesto, pero están los protagonistas hoy acá para hablarnos de los centros de estudiantes y también de los códigos de convivencia. Centros de estudiantes unidos, organizados y escuchados. Mirá. Desde sus orígenes, los centros de estudiantes en Argentina tienen un lugar destacado dentro de una institución educativa, pero también en la vida social y política de nuestro país. Estos entes, compuestos por los mismos alumnos, son una organización democrática en la cual los estudiantes se agrupan para velar por sus intereses comunes. Sus autoridades hacen campañas, se someten a elecciones y son elegidos por votación. Pero un centro de estudiantes no solo organiza eventos y actividades educativas, deportivas o culturales. Muchas veces también tienen una importante participación en la asamblea con profesores o directivos. Incluso los centros más organizados y con mayor peso dentro de la institución tienen la posibilidad de incidir en los contenidos que desean incorporar a su formación. Los niveles terciarios y universitarios son los ámbitos donde más presencia de estudiantes organizados se pueden observar. Pero, ¿cuál es la realidad hoy de estas organizaciones en las escuelas secundarias? Hace unas semanas, el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos aprobó un marco normativo para el funcionamiento de los centros de estudiantes secundarios. La norma, entre otras cosas, establece 2 puntos que generó debate y la polémica no tardó en instalarse. Dicta la obligatoriedad de los centros de estudiantes en todas las escuelas secundarias y ordena crear un registro único digital con los datos de todos sus miembros. Ahora bien, ¿qué piensan los alumnos, padres y docentes sobre estas disposiciones? ¿Inquietudes, disconformidades, propuestas o
control son algunas de las motivaciones que llevan a los alumnos a organizarse. Pero, ¿qué nivel de escucha y participación se les da desde la comunidad educativa toda? Por otra parte, y teniendo en cuenta que para muchos se trata de la primera experiencia de actividad política democrática, ¿qué nivel de pluralidad de voces existe hoy en esos espacios y cómo se organiza? Hoy, en el ventilador, estudiantes unidos, organizados y escuchados. Bueno, a ver, vamos a ir presentando de uno a todos nuestros invitados. Eugenia Díaz Picó, gracias por venir. Vos sos coordinadora de la organizaciones estudiantiles del Consejo, justamente, General de Educación. Exactamente, ese es el rol que ocupo en este momento en el Consejo General de Eugenia, Educación. y ya había una ley. ¿Cuál es la diferencia con esta norma que se conoció desde hace unas semanas? La diferencia en realidad es que la resolución nueva incorpora la administración de los fondos de los centros de estudiantes, que es algo que la ley del 2013 no contemplaba y era bastante necesario porque era un reclamo de los supervisores, de los directivos y de los propios estudiantes cuando había cambios en las comisiones directivas, qué se hacía con ese dinero, qué se podía comprar, qué no, cómo se recaudan esos fondos. Y eso es un poco lo que incorpora la resolución. La resolución, pero habla, por ejemplo, de cómo conseguir esos fondos. La resolución habla de las actividades que podría hacer el centro de estudiantes para obtener esos fondos. Tienen que ser actividades siempre que tengan que ver con lo educativo, con lo recreativo, actividades, qué sé yo, mates, bingos, bailables, las estudiantinas. Pero es un poco como ya estaba funcionando, digo, o incorpora algo nuevo en relación, o simplemente lo regula. Lo que hace es regularlo y darle la herramienta a aquellas instituciones que no sabían cómo manejarse con ello, pero sí recoge la experiencia de muchas instituciones del interior de la provincia que ya venían haciéndolo de esta manera. Es cierto que con esta norma también, cuando se habla de obligatoriedad, muchos empezaron a prestar atención sin a lo mejor darse cuenta que desde la ley de 2013 en realidad también ya está de alguna Artículo manera, 7. Tal vez no con ese término, pero explicitado que las escuelas secundarias deben contar. La ley del 2013 impone al directivo de la escuela, donde no hay centro de estudiantes, el plazo fijo y determinado, marcando la convocatoria a un delegado por curso, que sesionen en asamblea y resuelvan el asunto, pero no está previsto que no haya centro. Que no haya, claro. Franco Luna, gracias por venir. Buenas noches. Sos de la Escuela Comercio. Sí. Bueno, hay centro de estudiantes en la Escuela Comercio. Soy el presidente del centro de estudiantes de la Escuela Comercio. ¿Hace cuánto estás en el centro? Y estoy hace unos 4 años en el centro de estudiantes y presidente hace 2. Y presidente hace 2. ¿Y sabés en la escuela, en la Comercio en particular en este caso, hace cuánto tiempo hay centro de estudiantes? Y si hubo una época donde no la hubo, digamos. Se habló desde el auge de los centros de estudiantes, cuando recién estábamos hablando entre todos, digamos, de qué pasó después de la dictadura, que los jóvenes no se animaban a tener centro de estudiantes. Por lo que me he enterado, obviamente, me han contado del tema del auge de Comercio 1, que fue una de las primeras escuelas que se animó a decir vamos a volver a tener centro de estudiantes, vamos a volver a participar. Y la que hizo un poco más de ruido también durante esa época cuando estábamos sanando de todo. Y ustedes estuvieron al tanto, me imagino que se pusieron al día con esta nueva norma del Consejo General de Educación. ¿Les cambia en algo el funcionamiento a ustedes? Y es como decía un poquito Eugenia, lo reglamenta más que nada, digamos, como explicaban, estaba contemplado ya en la ley de 2013. Pero bueno, es como que lo reglamenta para obligar más que nada a los rectores, a los directivos de las instituciones a que cumplan todo esto, porque por ejemplo Comercio 1 fue una de las escuelas en las cuales hubo conflicto en cuanto a si dejaban participar a los estudiantes, si nos dejaban hacer actividades como centro de estudiantes o no. Bien, bueno, ya vamos a ir a ese punto, es importantísimo. Y además vamos a hablar también, porque tocó el tema Eugenia, de la cuestión de los fondos de los centros de estudiantes. Claro, los la tesoreros. historia dice que la necesidad de la ley de 2013, que inclusive fue precursora de la ley nacional, es porque, claro, le disputan poder a los directivos. Entonces, había muchos directivos que desalentaban o se hacían los sonsos, o ponían palos en la rueda, no querían centro de estudiantes porque querían verticalismo y un poder. Es polémico esto que dice Mariano también, le disputan el poder al directivo. No sé, puede ser, pero digo, ¿debería ser así también? Sí. A ver, ahí vamos, Javi. Déjame presentar a Agustina Calicet. Gracias por estar. ¿Cómo te va? Sos de la Escuela de la Siglo XXI. Sí. ¿Está funcionando el centro de estudiantes en esta escuela privada? Yo soy secretaria general del centro de estudiantes y... ¿Hace cuánto tiempo, perdón? Este año empecé a formar parte del centro. ¿Y qué te llevó a formar parte del centro?
En realidad yo me cambié de escuela hace unos años y participé desde el primer año. Así que en realidad los chicos más grandes en mi escuela anterior, que era San José Obrero, nos impulsaron un montón a participar y a que nos copemos por algo para todos. Claro. Y bueno, nada, cuando llegué a Siglo es una escuela en la que se mueve mucho por el centro y obviamente me interesó. O sea que para los directivos, por ejemplo, el centro de estudiantes tiene un peso y una importancia. Sí, en nuestra escuela sí. ¿Sienten que hay algún tipo de competencia en ese sentido, como por ejemplo planteaba Mariano, del poder? Sí, por supuesto. Yo veo más que nada en otros casos, en otras escuelas, que es usual que los directivos no alienten a que haya, porque les da miedo el peso que pueda llegar a tener desde la voz de los alumnos. Pero bueno, esto hay que discutirlo también, porque digamos, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué cuestiones encontradas en intereses pueden tener los directivos de los alumnos? Ninguno. Sí, a lo mejor sí. Bueno, el cuestionamiento a normas que se imponen. Claro, en relación a las normas están también los códigos de convivencia. En realidad, más que disputa de poder, era acotar la discrecionalidad de un directivo. Acotarla. Porque había un uso desmedido. Si se les ocurre que ahora vienen todos con el pelo corto y no sé qué, centro de estudiantes puede ser. Bueno, yo, por ejemplo, Franco, cualquiera de los chicos que me voy a contar, no sé, que me den un ejemplo en qué parte intervienen. Por ejemplo, si un día vienen y tienen 3, 4 exámenes porque distintos profesores no sabían y todos tienen el mismo. Ustedes pueden ir y pedir, en esa parte intervienen. Y le podemos transmitir, allá que la tenés al lado a Camila Martínez, esa pregunta a Camila. ¿Cómo te va, Camila? Hola. Sos de la Escuela Sarmiento. Sí, buenas noches. ¿Cómo te va? En esos casos es posible que se intervenga, pero usualmente, al menos en experiencia personal con mi centro de estudiantes, es algo, y con los profesores de la Escuela Sarmiento, se acuerda más que se pide, o sea, entre alumnos, no tanto el centro. No el centro. Pero también se puede hacer, o sea, el centro estudiante puede actuar de muchas maneras. Y hablando de los códigos de convivencia, al menos por experiencia personal, como estaba diciendo él, también se puede intervenir. De hecho, entre alumnos y profesores y directivos, acordamos que pueden venir con el pelo teñido y demás. Al menos nuestro código de convivencia personal sí se puede. Se puede. Ella recién hablaba del colegio privado religioso. Bueno, después pasó al colegio privado, que es muy conocido, pero tuvieron inconvenientes con, vamos a decirlo así para que se entienda con la gente, con los curas, con las monjas, con esta apertura de los centros de estudiantes. Sí, realmente es una problemática para el centro de estudiantes la religión. Más allá que esté la ley y que exige la igualdad a un alumno de escuela privada que pública. Sí, por ahí tiene que ver mucho con que el centro de estudiantes suele intervenir con temas, por ejemplo, el uniforme, cosas que los chicos piden y se repiten en el largo tiempo. del uniforme, por ejemplo. Y las cosas que, por ejemplo, la tintura del pelo, como decía ella, cosas que no se te permiten en el acuerdo de convivencia y el centro empuja y por ahí en esos casos es un poco más complicado. A ver, permítame presentar a Ariana Pautazo, gracias por venir. Hola, gracias por la invitación. Por favor, sos presidenta de la Federación de Estudiantes. Exactamente. Secundarios. Pisa fuerte entonces. Pisa fuerte entonces. Pisa fuerte, dice. ¿Es así? Totalmente. Sí. Y muchos dirigentes que fueron presidentes de la Federación de Estudiantes Secundarios han sido legisladores. Y para ese lado vamos. Ariana, ¿sí? Sí, totalmente. Porque Javier lo planteaba hoy, la cuestión de la partidización. ¿Se dice así? ¿Partidización? Sí. Puede ser. Si una cosa es lo político y otra cosa es lo partidario. Porque, claro, a ver, la cuestión partidaria, política partidaria, ¿está necesariamente metida dentro de los centros de estudiantes? Bueno, yo no lo he visto. Acá en Paraná, por lo menos, no lo he visto ni en mi centro de estudiantes, ni en la federación, ni en los centros de estudiantes que nucleamos como federación. Pero sí he visto el interés de muchos chicos de decir que es necesario que aliarse a ciertas luchas como estudiantes. Y ciertas luchas que corresponden a un partido político justamente. Claro, pero digamos, cuando llegan, en el caso de lo que conozcas, los chicos a conformar el centro de estudiantes porque son convocados, porque son elegidos y demás, ¿a veces ya llegan con una pertenencia partidaria? Hay quienes sí, incluso pienso que esa pertenencia partidaria es lo que suele impulsar a muchos chicos a empezar a crear el centro de estudiantes. A mí me pasaba, por ejemplo, que en mi escuela no había centro de estudiantes, no nos permitían tener centro. Y bueno, yo con... ¿Cuál es tu escuela? Discúlpame. Que no de la República de Entre Ríos. Bien. Nada, yo llegué, digamos, con influencias totalmente partidarias, no lo voy a negar. Bien. Y me parece que fue como lo que me impulsó, porque
todos mis compañeros era como, bueno, el centro es para la estudiantina, este tipo de cosas que para mí no tienen nada de importancia. Y bueno, era como que, bueno, yo pensaba en las luchas que me interpelan a mí y en las que yo acuerdo también partidariamente, y fue lo que me impulsó a decir, bueno, voy a juntar a algunos pibes, les voy a comentar todo esto y vamos a armar un centro de estudios. Mariana, permitime que me quedó colgado. Vos dijiste no me permitían en la escuela. No nos a pesar de que ya estaba la ley pesar de que existía la ley, antes. A pesar de que existía la ley, no nos decían que no, directamente no nos decían no puede haber centros, sino que nos ponían trabas. No se puede, no podemos hacer tal cosa porque no tenemos edificio propio, no se puede tal cosa. Entonces siempre había una traba para que no tengamos centros de estudiantes. A ver, porque eso justo te iba a preguntar, María Romero Carranza, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sos de coordinadora de organizaciones estudiantiles. ¿Cuáles pueden ser esas trabas por las cuales una escuela, a través de sus directivos o quienes sean, compliquen a los chicos para generar su centro de estudiantes? Sí, retomando un poco el tema anterior de la ley y esta nueva normativa del Consejo, me parece que lo que permitió concretamente es universalizar algo que quizá se daba en algunas escuelas aisladas, sí, pero no era un derecho conquistado por los estudiantes, y cuando sale la ley lo que permite justamente es acortar esa discrecionalidad. Ahora el directivo no es algo que va a conceder por buena voluntad, sino que hay una normativa que lo establece y un derecho de los estudiantes. Claro. Pero en ese sentido es importante saber que como todo derecho hay que construir ese ejercicio ciudadano de adoptarlo. Entonces, la normativa nueva del Consejo, si bien no viene a respaldar o a acompañar la ley, no es que dice algo muy distinto, claro, pero es importante es saber que le da un poco de fuerza, como una normativa interna, que también hay escuelas que son de la UADER también trabaja mucho con su centro de estudiantes y es importante... ¿Y existen escuelas secundarias hoy que sepan que no tienen y no cuentan con centros de estudiantes? Sí. Y desde Secretaría de Juventud, fundamentalmente, trabajamos en distintos talleres y acompañamientos. Sí. Sacamos un programa concreto que no es que va a crear centros de estudiantes, sino que apoya centros de estudiantes, y eso va generando inquietud entre los jóvenes y los directivos. Ahora, Fernanda, Sí. ¿y qué te parece esa falta de centros de estudiantes en la escuela? ¿Es porque lo que nos contaba Ariana, como que hay directivos que ponen trabas, o será porque los chicos, los estudiantes no tienen interés? Y es diversa los temas, sobre todo porque anualmente las comisiones directivas deben renovarse, entonces hay centros que se crean, otras comisiones que por ahí demoran un poco más en renovarse, claro, pero sí, hay casos en que los directivos se resisten un poco más y para eso estamos nosotros acompañando ese proceso, y en otros casos a los jóvenes les cuesta un poco más conformarse. Es diverso, creo que es multicausal. Sumada a la cuestión de que en general se interesan en segundo o tercer año en la cuestión de participación. Claro, tenés 2 años de carrera. Acá Agustina asiente también. Sí. ¿Vos ves que es ese más o menos segundo o tercer año el momento donde Sí, yo creo que sí, pero además los chicos, vos tenés que ver un incentivo desde los alumnos mayores normalmente, Sí. que son los que llevan adelante esto, y desde ahí vos decís, esto me gusta, y querer acompañar esta lucha de conquistar cada vez más cosas que nos sirvan a nosotros y nos aporten Claro. como estudiantes. Y ahora, si esta ley habla de la obligatoriedad, la norma también, ¿no? Y una escuela secundaria, una institución no tiene su centro de estudiantes, ¿cómo se implementa? Porque una cosa es garantizar que los directivos no impidan y no puedan impedir que se conforme el centro de estudiantes, y otra cosa es cómo crearlo. Cuando los chicos tal vez no están al tanto de esa ley, cuando los directivos no lo comunican y no lo piden, o está planteado. La falta de información es lo que más casi siempre, también es otra de las razones por las cuales en varias escuelas no hay centro de estudiantes, por ahí es la desinformación, o sea, Claro. ellos por ahí no se enteran siquiera que pueden formar centro de estudiantes, o por ahí alguna comisión está muy interesada, pero después cuando tienen que renovar, eran todos chicos de sexto y en la escuela quedan como en el aire. Claro, Entonces claro. ya no saben el tema de cómo hacer, que casi siempre se hace por reunión de delegados, de cada curso, etcétera. Pero bueno, ahí es más que nada, yo para acotar a El eso. sistema sí. tiene, por ahí un poco para complementar esto que dice Franco, el sistema educativo tiene sus jerarquías, las escuelas secundarias tienen sus supervisores de zona, Claro. las direcciones de nivel trabajan directamente con esos supervisores en la difusión, no solo de la ley, sino también de la nueva resolución, de los documentos que tenemos como guías paso a paso para la conformación de los centros de estudiantes y demás, y nos encargamos desde Juventud y desde el Consejo de viajar a todos los departamentos todos los años para hacer talleres de difusión de la información de centro, conformación y fortalecimiento de los centros que ya Pregunto, ¿puede existen. haber una institución, una escuela secundaria donde... Ahora vamos a hablar de bien cuáles son las funciones de un centro de estudiantes, ¿no? Específicas para ver cómo las podemos resumir.
Pero ¿puede haber una escuela en donde los chicos no quieran conformar o no haya interés? Digo, ¿qué pasaría en ese caso? Puede haber una escuela en la que los chicos no tengan interés de formar el centro de estudiantes. Lo que nosotros siempre intentamos ver cuando desde los adultos, desde los docentes de la institución se nos señala la falta de interés, es motivar ese interés. Porque por ahí cuando los adultos vemos falta de interés, lo que en realidad está sucediendo es que hay desinformación o que estamos viabilizando mal esa información y estamos diciendo que el centro sirve para hacer una estudiantina y no para plantear, por ejemplo, modificaciones pedagógicas dentro del aula. Pero es como que en algunas estructuras del Consejo de Educación o del Estado como que están, no digo fallando, pero que no han advertido que en una escuela secundaria no haya centro estudiante. ¿Se les pasa eso? Es increíble que no se den cuenta, que no van y consultan, o que no sepan. No, darnos cuenta, nos damos cuenta porque hay un registro único de centros de estudiantes digital, en el cual hoy están inscritos 390 centros de estudiantes. ¿390 sobre cuántas escuelas? Sobre 500 escuelas aproximadamente de nivel secundario. O sea, que un poquito... Es un 80% de las escuelas las que tienen centro, aproximadamente. Nos damos cuenta de las escuelas que no tienen centro de estudiantes. Y para eso trabajamos, como decía antes yo, con los supervisores, pero también con los propios estudiantes. Digo, el hecho de que hoy estén sentados acá representantes de la Federación Estudiantil y de los centros, también impulsa a muchos gurises a que ¿Pero eso se nota más en el interior o en Paraná? Eso se trabaja en toda la provincia. No, digo el tema de que en algunas escuelas no hay centro de estudiantes. Me llama mucho la atención que que haya escuelas en las que no hay centro. De 500, usted dijo 300 y hay 200. Casi 400, dijo Javi, 390. 400, bueno, igual, un número alto. 110 escuelas. Hay 110 escuelas que hoy no tienen centro de estudiantes. Como dice Fernando también, es posible que hayan tenido centros de estudiantes en años anteriores y no se haya renovado la comisión. Claro. O algunas que nunca lo hayan tenido. Sucede principalmente en las ciudades que no son cabeceras departamentales, digamos. En esos lugares donde se ve más, también hay una relación con la matrícula de esas escuelas, con la cantidad de estudiantes, con las orientaciones también muchas veces de la escuela. Yo quería preguntarle a Franco o a cualquiera de los chicos, el artículo 7 dice que cada curso tiene que tener un delegado suplente y un delegado titular. Después de ahí se va se junta la asamblea. ¿Sucede eso? Mayormente sí, obviamente que hay excepciones en las cuales los cursos no quieren participar o no les interesa y tenés que andar persiguiéndolos para que tengan su delegado y sub, pero al menos ¿Por qué es importante que tengan un delegado? Porque, a ver, en la asamblea se tratan temas importantes que abarcan a todos los chicos y cada delegado y subdelegado, como le decimos nosotros, es representante de cada uno de los cursos, porque es imposible que el presidente o el vice del centro o la comisión directiva vaya por cada alumno cuando son muchos alumnos en una escuela a preguntarle cuál es su opinión. Entonces, es un trabajo en equipo. Ver, los delegados van a las asambleas, los representan y les informan al resto de los alumnos. Lo más parecido, ¿no?, al sistema democrático. Digo, es como el comienzo de los chicos. Ese es el valor de la práctica. Es un ejercicio democrático donde se van a encontrar con compañeros y chicos de otros cursos que piensan igual y otros que piensan diferente. Tienen que tratar de buscar puntos en común. Es un ejercicio democrático para mí, mucho más importante la participación misma que los propios contenidos que se pueden ver en educación cívica y demás, porque sirve como práctica para algo que nos cuesta mucho como sociedad, que es ponernos de acuerdo, aprender a discutir y lograr puntos en común. Lo vemos en la clase política dirigente hoy, o sea, que los chicos ya lo vengan practicando y que vengan ejerciendo este poder, esta participación desde la escuela secundaria. El ejercicio del abre diálogo. esperanzas que en 10 o 20 años quizás podamos aprender pero a ponernos venimos de teniendo acuerdo. centros de estudiantes hace mucho tiempo. Pero hay cosas que no aprendemos. Evidentemente. Bueno, no sé si se aprenden igual en la escuela secundaria, se pueden aprender en otros lados. También. Pero respecto de la ley, cuando yo la leí en el 2013 me pareció demasiado reglamentarista. Y ahí empieza la duda respecto de si hace falta que se prescriba tanto en una norma para disponer cómo hacen en Crucecita Séptima para organizar en su escuela secundaria su... digamos, como tan reglamentario que por ahí es difícil cumplimentar estrictamente con la norma, hacerlo de este modo. De todas maneras, lo más interesante de todo es lo que cuenta María Eugenia de la posibilidad de participar, de promover desde el Estado la posibilidad de organizarse, de darse algún tipo de organización. Por ahí no sale igual que la ley. No, porque cada escuela tiene, por supuesto, un contexto y me parece que en base a eso también son las necesidades o las inquietudes de los alumnos de esa escuela. Me parece que la ley deja suficientemente espacio porque lo que hace es obligar al directivo para que arme la asamblea, la junta electoral y para que financie las primeras elecciones.
Pero después la creación del estatuto y todo. Y aún así, la y circunstancia aún de- así hay directivos que te dicen, che, ¿ya hicieron la asamblea? Ellos no se van a preocupar por moverse, te van a decir, che, ustedes chicos, te llaman a No, pero gente mejor del que no se sexto. preocupen, digamos. se metan también. No, no. de la iniciativa está de los bien, estudiantes. Pero está bien. El tema es que Pero- te echan la culpa a los estudiantes que capaz que no son del centro, Que por ahí y te no echan la está culpa a vos y te organizado. dicen, bueno, pero ustedes no lo hicieron. Claro. O sea, Sí, yo por creo que ahí también el- esta norma, esto Ajá. viene bien. A ver, perdón, porque María quería decir algo acá. Sí, no, me parece importante, aprovechando el espacio también, pensar que la conformación del centro de estudiantes no es solo algo positivo para los estudiantes. Yo creo que es positivo para toda la comunidad educativa porque un estudiante que se siente parte de su institución la va a cuidar más, va a estar más dispuesto quizá a incorporar conceptos y conocimientos. Claro. Entonces, no es solamente una ventaja para el joven que se presentó, es para todos los estudiantes y para los docentes y rectores que muchas veces encuentran en el centro de estudiantes una voz que antes quizá quedaba dispersa, nucleada en el centro de estudiantes y muchas veces Y ayuda Fernández, a ¿qué resolver se- conflictos. ¿Qué se hace con estos rectores, como nos contaba Ariana, que les ponen palo en la rueda? No ven lo que vos estás viendo, digamos. Les pegamos un realmente. llamadito. ¿Cómo? Estamos hablando de la ley. Está la Ustedes supervisora. saben, ustedes para- se enteran. Perdón, como porque acá que dice quería que- saber. Tuve que acudir a ellos. Acá dice Eugenia, Claro. les pegamos un llamadito. Ah, eso te iba a decir. Claro. Los chicos se Correctivo. conectan, Sí, con a ustedes, ver, se comentan. como yo decía antes, dentro del sistema educativo hay jerarquías. Ujú. Cuando esto sucede, nosotros habilitamos sobre todo canales formales, como todo espacio del Estado, pero también canales informales que tienen que ver con redes sociales, por ejemplo, Instagram, que usan mucho los adolescentes, y los chicos pueden ir conectándose con nosotros y contándonos diversas problemáticas que suceden en las escuelas, y a raíz de eso nosotros nos comunicamos con el supervisor de la zona, nos comunicamos con los directivos, vemos si es necesario que los chicos presenten una nota formalmente. Digo, en el caso de Comercio 1 hubo una presentación formal que pasó por el área jurídica del Consejo Sí, un General paseo de por el Educación, Consejo. tuvo una expedición, e intentamos siempre, en todos los casos, resolverlo mediante el contacto directo, digamos. Claro. Sucedió hace poco, tuvimos el segundo encuentro provincial de centros de estudiantes. Los chicos de las federaciones de Paraná y de Concordia estuvieron a cargo de coordinar una asamblea provincial de centros, y una de las cosas que nosotros les pedimos desde la Secretaría de Juventud y desde el Consejo fue que anotaran con nombre de las escuelas aquellas que les dijeran que estaban teniendo problemas con los directivos, o porque ponían trabas, o porque no tenían el centro, o porque teniéndolo no podían hacer actividades. Para ustedes poder tener un registro. Para nosotros poder tener un registro, y la semana siguiente nos dedicamos a llamar escuela por escuela para ¿Qué es analizar lo, qué es la lo más situación. común que atiende un centro de estudiantes? Aquello de lo diario, ¿no? Y por conflictos con los profes, diría yo. Si ¿Conflicto? hablamos de lo diario, Sí. no de lo que más nos encargamos. Pero sí, los conflictos diariamente es, tal profesor me puso, como decíamos hoy, 3 exámenes juntos, o che, están acusando a alguien de algo que no fue, y lo tienen en rectoría. A mí, por ejemplo, me llaman, me dicen, Franco, Pedrito de tercero tanto, un profesor lo acusó de tal cosa, él no tiene nada que ver y estamos todos afuera, pero no nos escuchan. Y voy yo y el rector levanta la oreja y mira, y ahí te hace pasar y te dice que porque estás acá, y vos le venís a decir, me contaron tal y tal cosa, y vos podés ir a debatir, digamos, que esas son cosas del día a día. Entonces ahí te tienen que dar una explicación, y cuando te la dan empiezan los conflictos con los directivos, pero más que nada en el día a día. En el día a día ves el tema de los conflictos como lo más conflictos, habitual. digamos, claro, o entre chicos o con profesores. O Eso te iba a la preguntar, comunidad porque educativa. ¿qué pasa con los conflictos entre los alumnos? ¿Es algo que el centro de estudiantes también se mete en eso? Sí, la cuestión pedagógica es algo totalmente en lo cual el centro siempre tiene que estar interesado, creo yo, en el sentido de, bueno, si 2 chicos se pelearon, tenés que preguntar qué sucedió después y qué decisiones tomó la rectoría en cuanto a eso. ¿Y Tanto cómo en es, por sentido ejemplo, porque pedagógico, hoy se conoció un caso, ¿no? Suceden a menudo en realidad, pero bueno, hoy sucedió un caso en la ciudad de Paraná, creo que en el barrio Lomas del Mirador, ¿verdad? Me parece, de una pelea, digamos, muy intensa, hubo 2 hechos. muy violenta, hubo 2. Un caso de grooming en una escuela. Sí. No convendría mencionarlo para no estigmatizarlo, porque son, de todo, también son menores de edad. Y también esa pelea, como bien marcadas vos, hubo 2 hechos de violencia. Sí. Muy a los feos. padres, sabemos que en este caso los padres de los chicos, de uno de los chicos, por ejemplo, se agredieron, fue mutuo, acudieron a los directivos, por ejemplo, de la escuela, que no les pudieron dar ninguna respuesta porque, por ejemplo, decían que había sucedido fuera de la escuela. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, en esos casos también, por ejemplo, vienen muchos los chicos y me dicen, che, Franco, me robaron esto, me robaron aquello, o sucedió esto fuera de la institución,
Y nosotros tratamos, de parte de mi centro de estudiantes, tratamos de preguntar de rectoría qué se puede hacer y ellos, la mayoría de veces obviamente te dicen, sucedió fuera de la escuela, yo no tengo nada que ver. Eso sucedió durante bastantes años. Ahora no puedo decir nada porque los directivos la verdad se portan bastante bien y tratan de verlo del sentido pedagógico. Bastante. En el sentido legal... Fuera de la escuela, por ejemplo, si sucede en la explanada de una escuela, en las escalinatas, no ingresaste a la escuela, pero estás en las escalinatas, como hay varios casos, ¿no? Porque sabemos que sucede. A ver, hay una cuestión de la función educativa de la escuela que más allá de que el hecho suceda en la casa misma de los estudiantes, se juntaron un sábado a mirar un partido de fútbol y sucede algún conflicto, eso de alguna manera se traslada también al espacio del aula y como docentes, tenemos que poder trabajarlo hacia el interior de nuestras escuelas, porque la función de la escuela no deja de ser educar, no solo en términos curriculares, sino también para la vida y como decían antes, poder ver, dónde está el conflicto, por qué, de qué manera nos ponemos de acuerdo. Claro. Pero en ese caso, es involucrarse casi hasta por responsabilidad, pero también hasta de buena voluntad. Pero cuando ocurre dentro de la escuela, ¿cuál es la responsabilidad de la escuela misma, por ejemplo? Cuando ocurre dentro de la escuela hay la responsabilidad de la institución, de los docentes y de los directivos, es bastante alta, y está normada de acuerdo a la resolución 1692, que es la de acuerdos escolares de convivencia. En los casos que sucedieron esta semana en la ciudad de Paraná, habrán visto que, la directora de gestión privada habló, comentó cuáles estaban siendo las medidas de sanción y de reparación en realidad del daño. Claro. Y posteriormente a eso también lo importante es trabajar con los chicos a través de talleres, de espacios de diálogo, de escucha activa también. ¿Por qué suceden estas cosas? No quedarnos solo con la medida de reparación educativa, sino tal cual. Analizar el conflicto. Conocerlo de fondo. Como pedía la mamá del chico inicialmente, que después creo que fue contenida por el Consejo de Educación, para que se dé la expulsión de alguien que cometió una acción realmente violenta o que no estaba ajustada, ¿qué debe ser tenido en cuenta? La expulsión no se puede dar en el sistema educativo porque la educación, en primer lugar, es un derecho y en segundo lugar es una obligación. Claro. Por ende, el Estado no puede no garantizarle ese derecho a un estudiante. Pero trasladó a otra escuela. Que sí sucede es, en los casos de agresiones o de sanciones muy graves, de violaciones muy graves a los acuerdos escolares de convivencia, lo que puede suceder es, si hay 2 turnos de la escuela, que se cambie de turno al estudiante, si hay 2 divisiones que se lo cambie de división, y en otro tipo de casos lo que se puede llegar a hacer es que se cambie de escuela, que se le dé un pase, pero en ese caso los directivos de la escuela de la que egresa, el estudiante, como de la que lo reciben, tienen un común acuerdo, y se hace un plan pedagógico específico para ese estudiante. Se entiende. Ahí Franco quería decir algo. Sobre todo, ha habido casos tremendos en mi escuela y de los que fui partícipe también llamamos al consejo estudiantil, en los cuales los representantes de... ¿Qué sería tremendo, Y además de casos... ¿Por el nivel de violencia? Claro, es el nivel de violencia, más que nada, porque puede empezar como un ciberbullying y puede terminar con peleas, ya a nivel físico, en los cuales pueden salir muy heridos los chicos. Y nos hemos reunido en el consejo estudiantil, en ese caso yo no era presidente, me llamaron aleatoriamente como representante de los estudiantes, porque así estaba reglamentado, y nos reunimos los distintos representantes de la comunidad educativa. Y ahí vimos los distintos rangos de lo que hablaba Eugenia recién. Entonces primero evaluamos la situación y dijimos, chicos, ¿qué votamos? Decidimos entre o elegir que cambie de turno, que cambie de curso primero, es decir, de las distintas divisiones de un mismo curso, sexto primera, sexto segunda y tercera, luego cambiamos de división, luego cambiamos de turno, del turno mañana a turno tarde, por ejemplo, o le pedimos el pase directamente de institución. Claro. Entonces, íbamos votando sobre eso y después, es como decía Auge, se le llama a los padres y se hace un acuerdo con ellos diciéndole, vemos que la mejor situación a nivel pedagógico y a nivel de lo que decidieron... ¿Y lo entienden los padres cuando ocurre? Y por ejemplo, en este caso había 3 involucrados, 2 aceptaron el pase de la institución y uno no lo aceptó, así que fuimos al anterior paso, que era el cambio de turno. Claro. Entonces lo que se pudo arreglar con ellos era el cambio de turno, que si bien no todos ahí adentro quedaron de acuerdo, era lo que se pudo llegar a un acuerdo. ¿Y no existe el acuerdo, por ejemplo, a lo mejor es medio, pero para terminar, para lograr que se termine la violencia entre estas 2, 3 o 4 personas involucradas en violencia? ¿Qué posibilidades, por ejemplo, Ariana, vos conocés hoy en tu entorno, o conociste en tu entorno, de chicos que hayan tenido episodios de violencia, pero que los puedan superar, ¿no? Y que también aprendan a convivir, porque si no, separar está muy bien, porque a lo mejor son cuestiones casi hasta urgentes, pero ¿cuál sería la solución de fondo, ¿no? De separar. Yo creo que hay muy poca intervención en ese sentido, que pienso que nunca se tiene en cuenta, podemos tener en cuenta de una persona que ya se bullying a otra,
la persona que es acosada, contenerla, pero tampoco se contiene a la persona que está acosando, que por algo lo está haciendo, Claro. que no se justifica, pero bueno, hablamos de una persona que ejerce violencia hacia otra, quién sabe si esa persona está sufriendo violencia en su casa para después poder descargarse y ejercer violencia hacia otra persona. Claro. Entonces me parece que hay muy poca contención, que siempre está esto, bueno, de listo, lo sancionamos, lo cambiamos de turno, se cambia de escuela, etcétera, pero nunca hay contención y tampoco hay mucha información al respecto, digamos. En el aula no se trabaja el bullying, no se trabaja el acoso, no se trabaja ¿No la hay violencia. talleres para eso? No, si los hay es el típico de una vez al año, del típico tallercito de, bueno, les hablamos un rato, después hacen un afiche con palabras lindas y ya está. O si no, nace de los pero propios nunca hay centros de realmente... Me gusta cómo lo resumió. No, Sí, pero creo que hay es cosas que no han es cambiado. así, ¿no? es Claro. totalmente así y nunca hay realmente una iniciativa de decir, chicos, vamos a trabajar esto porque es importante, porque estamos sufriendo tal cosa y no se tiene Sostenido en cuenta. el año no existen. por No, ejemplo, no ese tipo de existe talleres. para nada y estoy segura de que en ninguna escuela existe algo así sostenido todo María, el ¿y se tiempo. lo hacen escuchan por estos imagen. reclamos, por ejemplo, de los chicos? Porque la Ariana lo está diciendo acá en el programa, pero imagino que debe ser una charla también Pero además constante para de todos. conocer cómo intervenir o Pero, cuál por es la parte supuesto. delictiva, cómo, Claro. qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Claro. Sí, justamente cuando Ari hablaba, la verdad que justamente si hablamos de un rol actual de los centros de estudiantes, muchas veces es acercar problemáticas que están vigentes hoy y que, bueno, las instituciones se van transformando y van cambiando y adoptando herramientas más lento de quizá lo que la realidad necesita, y son los centros de estudiantes de la mano de los jóvenes, que son los protagonistas, Claro. los que nos van señalando las necesidades y las posibles respuestas justamente. Por eso decíamos hoy que es una voz importante y que hay que tenerla en cuenta, y ahora es obligatorio tenerla en cuenta porque la ley lo Hay mucha Sí. violencia, chicos, en la escuela, entonces, digamos, hay bastante violencia. Sí. Ustedes Sí, deciden. Sí, Sí. mira, coinciden todos. Realmente sí. Sí. O sea, nos Sí. gustaría creer que no. Y a mí, por ejemplo, yo veo, sí hay menos que antes, pero existe y está invisibilizada. Ajá, Si ajá. bien se puede hoy Ah, ver más que antes, que eso es una realidad, digamos, sigue estando el problema a la hora de tratarla, siguen estando las dudas de cómo sería tratarlo correctamente. Ujú. Digamos que es uno de los temas más importantes como Ah, resultado. sí. Me parece central dos cosas, digo, de lo que decía Ari también, esta noción y no perderla de que los chicos son sujetos de derechos, digo, y no es esto de, bueno, lo cambio de un curso al otro, lo paso de un turno al otro, Claro. que algo está sucediendo ahí, que es fundamental también entender eso, que tienen sus derechos y que los propios gurises se autoperciben como sujetos de derechos, por eso también nos reclaman estas Sí, cosas. pero ahí hay un problema. Y- Usted sabe, lo decía la mamá que sufrió en las últimas horas el tema de grooming en un establecimiento educativo. Sí. Ella entendía, porque no le explicaban, porque no se lo dijeron, como que se quería ocultar la historia. Con el tema de que no se pueden decir las cosas porque son menores. Ella pensaba, y mucha gente piensa, que la idea es tapar la mugre con alfombra. Pero por hay- parte hay de quién, casos Javi, y de la casos. institución. de la ¿Hay institución parte de la o del escuela? Consejo de Educación o de los organismos que están A ver. muchas veces. Yo hasta hace poco tenía se parecía, ¿no? Obviamente no voy a confirmar nada, pero se veía un ambiente en rectoría años atrás en los cuales parecía que preferían no meterse en lo que, vamos a decirlo de una forma rústica, quilombo. Ujú. O sea, Se preferían ensucia la tapar escuela, todo te eso. decían, se ponen de todo O, el por directivo los ejemplo, padres. el directivo en ese momento nos decía, yo represento a la escuela y están manchando mi nombre. Claro. Esa era la Es- palabra. Yo Como el creo que argumento. que Eso, perdón, ¿ustedes chicas sienten que ocurren también? Bastante. Sí. Onda, yo tengo un caso personal de la escuela de mi hermano, que Sí. no voy a decir nombres, Está bien, pero sí. el año pasado un chico apuñaló a otro y sin embargo a los chicos, a los estudiantes, les habían dicho que se había cortado el agua y lo sacaron de la escuela. No y les hasta- dijeron lo que había pasado. Claro, y ¿verdad? si no fuera por, creo que una noticia que habrá visto mi mamá y un par de padres más, la institución no iba a decir nada, y es algo que comúnmente pasa. No sé si tanto en la escuela con las que yo me relaciono, además con mis amigos, pero en la escuela así de barrio, mayormente suele pasar de ocultar esos hechos. Y no existe después una instancia, por ejemplo, de taller, de encuentro, de charla entre los alumnos con los directivos para abordar el tema, siendo que Sí. en definitiva sabemos que se van a enterar o por los medios o por el barrio mismo. Si hablamos generalmente, no hay mucho trato en temas de violencia, es como los separamos de curso, se cambian de turno y nunca se trata muy a fondo el tema de la violencia, a menos que el centro de estudiantes intervenga con talleres o hablar con los psicólogos o psicopedagogos de las Eso, o sea instituciones. que, a ver, los chicos están mediadores. son de mediadores Sí, hay- y además hay como de casos de propios programa. proveedores. Hay un caso, A ver. digo, me parece importantísimo esto que es, nosotros trabajamos en parte justamente para que suceda esto, que es que los pibes puedan identificar problemáticas y decir, bueno, lo que nosotros necesitamos que pase en las escuelas es esto.
En Gualeguaychú hay un centro de estudiantes de un colegio que decidió armar un cuerpo de mediadores estudiantiles. Se formaron con la Defensoría del Pueblo y trabajaron durante todo un año, junto con también el acompañamiento de algunos docentes, en resolver a través de la mediación simple, diferentes conflictos que se iban dando en la escuela. Y la verdad es que tuvo resultados excelentes y es una forma también, antes cuando decíamos, bueno, quizás algunas cosas al Consejo de Educación se le escapan, sí, puede ser porque hay un universo gigante de escuelas, cada una de esas escuelas tiene, sus equipos directivos, sus supervisores y demás. Pero están los pibes también para señalarnos lo que nos estamos perdiendo y para exigirnos también que demos respuesta. A mí no me parece mal, por supuesto, que aprendan a comunicarse, a conciliar, a mediar y demás. Lo que por ahí sorprende es que esté ausente la parte adulta, la que no debe dejar de estar. Está súper copado que se hagan esto de, talleres de mediación y demás de parte de los pibes, pero no hay intervención de fondo, no se está resolviendo el problema real. Bueno, mediación, cambiar de curso, el problema sigue estando. ¿De por qué la violencia? Es que totalmente esto, la violencia sigue estando, el pibe se puede cambiar de escuela y después va a ejercer la misma violencia en otra escuela, entonces me parece que no hay intervención real de parte de los directivos y del Estado. Del Estado, ni hablar. Déjenme leer algunos mensajes de ustedes. Sí, nos escribe Juan Carlos y nos dice, me parece muy bien la participación de los estudiantes, pero una cosa es la opinión, es decir, lo que se quiere, y otra es imponer una cosa sabiendo que no siempre es lo que corresponde. Hola, buenas noches. No sé de qué nos asombramos de esto que se conoció ayer u hoy de la violencia en un par de escuelas. Conozco el mundo de las escuelas, soy ordenanza y lamentablemente pasa bastante más seguido de lo que se supone. La diferencia en este caso es que hubo alguien que lo filmó. Es lamentable, pero la realidad me dice que esto pasa casi a diario, nos dice Rosita. Hola, buenas noches. Creo que en muchos casos los chicos quieren opinar, quieren cambiar, quieren cualquier cosa menos estudiar. A veces, chicos, se nos va la mano, nos dice Estela. Hola, buenas noches, soy María José. En este año estoy experimentando por primera vez esto de participar activamente en un centro de estudiante. Creo que es altamente positivo, creo que hay mucho por hacer, que nosotros, los que estamos trabajando, somos los que en todo caso le ponemos el cuerpo, le ponemos el esfuerzo, le ponemos el tiempo, pero somos todos los que tenemos que participar por algo que nos conviene a todos. Muy bueno el programa, nos dice esta televidente. Hola, buenas noches. Hay algo que he escuchado nombrar en más de una oportunidad, código de convivencia o algo así. ¿De qué se trata? Muy bueno el programa, nos dice Juan Carlos. Bueno, es verdad, hay un televidente, Ordenanza dijo que hablaba de los casos de violencia, que son cada vez más. Otra televidente hablaba de un tema que también Sebastián lo resumió con una frase que es casi como un dicho popular, que es: a la escuela se va a estudiar, no a otra cosa, ¿no? Terrible. Y una televidente lo decía: chicos, me encanta la participación, pero por ahí hay pocas ganas de estudiar. ¿Qué pasa con los padres de ustedes, que están todos participando de centros de estudiantes? ¿Qué visión tienen de la actividad que están o no? Bueno. Yo, por ejemplo, antes de meterme en la presidencia de lleno, el día que me decidí, dije en mi casa, bueno, yo llego y le voy a decir, porque me van a empezar a ver un poco más el centro esto, el centro aquello. Y los miro y les digo, yo por las dudas, les digo, yo no voy a dejar de dedicar el tiempo que le dedico al estudio, les digo, pero me quiero meter de lleno con el centro de estudiantes. Y me quedaron mirando como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y yo le digo, yo el año que viene, los chicos me quieren para presidente y yo me voy a postular para presidente, les digo. Así que me van a ver un poco más atareado. No fue una pregunta, fue un aviso. Y al día de hoy, todo va como yo lo vi en su momento, lo veía en sus caras como diciendo, pero bueno, pero al día de hoy lo saben entender. Si bien al principio es como, si te ven flojo en alguna materia, te van a decir, che, así que puro centro de estudiantes, pero no en matemática. Claro. Y yo por ahí la miro a mi mamá y le digo, ¿hablaste con la profe de matemática o te lo dijo el preceptor? Porque le pinta al preceptor decirle, no, sale mucho con el centro de estudiantes, hace esto, hace aquello. Y me dice, no, bueno, tenés razón, dice, yo no hablé con el profe, pero por ahí acusan a muchos chicos que participan de dejar flojo en esta materia o esta y aquella por participar en tal actividad del centro de estudiantes, y por ahí capaz que el centro no tuvo nada que ver, pero a los mayores sí les atrae esa idea de echar de la culpa por todo. De que por ahí es por la participación en el centro. Pero Franco, cuando vos tenés que ir a mediar o hacer algo, salís de horas de clase.
Y ¿Cómo es? depende, por ejemplo, eso también pasa que si vos tenés que salir a mediar, por ejemplo, en algún conflicto, vos le pedís, obviamente, la autorización del profesor. Entonces, hay casos en los cuales yo voy a buscar a un chico porque tenemos una reunión y me dice el profesor, no, mira, me anduvo flojo este trimestre, así que yo no lo puedo dejar salir ahora. Y yo le digo, Claro. bueno, profe, así la situación, perfecto, no sale a la reunión y listo, ahí se termina. Claro. Yo no le voy a discutir a un profe, obviamente. No, pero vos salís. déjamelo salir. No, cuando yo tengo que salir, también es lo mismo. Profe. Lo hacen en la materia o en también. la clase que sabe Salir, que puede. no puedo salir. Y a ver, perdón, porque Agustina, ¿cómo es tu caso? Yo creo que también el centro estudiante lleva un aprendizaje porque estudiar no es solamente sentarse en el aula. Totalmente. Entonces, creo que desde los padres y las familias también tienen que valorar este rol que cumple el Dar una centro, contención. que también nos lleva a un aprendizaje a todos nosotros. Totalmente, digamos. claro. Entonces, ¿Lo entendieron tus padres? Sí, sí. Sí, bueno, bien. Claro. Yo me imagino a algunos padres de chicos Una que mandan a la cuestión. escuela, lo mandé a escuela privada y se metió en el centro de Tres. Claro. La ley, hoy preguntabas cuáles eran los objetivos de un centro estudiantil. La ley tiene un montón de objetivos. Inciso N es el último. Rescato 3. Sí. Contribuir al desarrollo de una cultura política pluralista. Fomentar ideas de igualdad, libertad, solidaridad, lealtad democrática y justicia. Propiciar internalización de los valores democráticos y las virtudes republicanas como sistema de gobierno. ¿Qué más tenés que aprender? O sea, es Claro, como clave para Y el ejercicio ciudadano. el inciso Sí. I, que es fomentar la inserción crítica del estudiante en su Totalmente. ámbito educativo y social, contribuyendo al desarrollo de acciones en beneficio de la educación y el conjunto social. Muchas veces planteamos que somos políticamente inmaduros, que nuestra democracia es muy joven. Precisamente de esto se trata. No, pero además se supone Si que es nosotros una queremos- población juvenil que tiene mucha información. Sí, hoy en día, que sobre está todo. preocupado por lo que pasa, el Claro. acontecer social. O Sí. sea, es un aprendizaje cotidiano y no sé cómo será ahora, pero en algún momento ser parte del centro estudiante era grupos de estudio, trabajar los sábados, ponerse a trabajar. Digamos, eso de la identificación con la escuela se hace como muy fuerte, digamos, el personal. Claro. Los chicos que están en el centro estudiante son los que más se acerencian con la escuela y la defienden. Sí, es verdad. Y para criticar criticar algo hay que conocerlo primero. Entonces Sí. eso también supone un aprendizaje. Yo creo que el proceso no es tan lineal de porque está en el centro de estudiantes, No aprende descuida nada. las materias o deja de aprender. Vos, por ejemplo, que es Ariana, una mirada perdón, que también ¿has podido? existe, sobre todo en la universidad, dicen los Ahí que sí. Ahí participan es en un el centro poco de cierto. estudiantes, Claro. les lleva Ahí es un 12 poco años la cierto. carrera. Bueno, por eso te iba a decir Mirá, que no se Aragón. me en la porque Aragón, por tanto, militar en la universidad. Sigue Sí. ahí. No, Ariana, por ejemplo, en tu caso, ¿pudiste Ella está hacer... enojada porque le ganamos el centro estudiante. ¿Hubo interna acá? Sí, Tremendo. le ganamos. No. Le Ahí ganamos viene. como corresponde, le ganamos. Pero ¿cómo no avisaron esto antes? Acá, pero... no Eran era- otros tiempos, ya, Eran ya- otros ya se le tiempos. pasó la buena. No hablemos de eso. Le ganamos con votos, ¿no? Como corresponde. ¿Cómo? Como con elecciones y todo. Sí, señor. Ariana, perdón, ¿pudiste hacer compatible estudiar y participar activamente vos? Bueno, sí, personalmente yo sí, a mi mamá le encanta que yo me meta en estas cosas y sabe Sí. que tengo como ahí el espíritu de justiciera igual. Y bueno, y además esto de que jamás descuidé mis notas, o sea, voy, no es por presumir, pero tengo muy buen promedio y además estoy participando activamente en el centro y en la federación. Entonces, y los complemento también, porque me parece esto que decía Agustina, de que es un aprendizaje también. No solo un aprendizaje, porque aprendes muchísimo sobre leyes, sobre, bueno, tenemos una ley del centro de estudiantes, sobre estatutos, redacción, etcétera, sino que aprendemos un montón de cosas en cuanto a nuestros compañeros, a Claro, ver otras claro. realidades, a tener empatía por bueno, nuestros compañeros y sus situaciones distintas de las que viven. Entonces me parece que es un aprendizaje muy grande y capaz que no te lo da una materia, pero que es necesario entenderlo. Existe... Quería hacer una consulta, Sí. pero que quedó tal vez con algún tema relegado, pero que todavía quería saber si me lo pueden aclarar. ¿Hay ley de cupo? Por ejemplo, decían, había delegados, 2 delegados, uno titular y uno suplente. Un varón y una mujer. No necesariamente. No hay ley de necesario. cupo. Forma Sí, ya de la ley del 50-50 no. centro estudiante. 50-50 no. A ver, pero ahí Ya Luz las está comisiones. planteando... Forma ya de la ley del centro, Luz, pero Luz fíjate... recién se quejaba que era reglamentarista. y ahora que No, pone pero la de cupo, Claro. estamos peleando para que salga la reforma política Es en verdad. Entre Ríos, que los centros Es verdad, es verdad. media pila. Sí, pero fíjense algo, digo, de los representantes del centro de estudiantes que están acá, la mayoría son mujeres. Sí, es verdad. Y de hecho, de los 390 centros que están registrados, más del 50% tiene presidentas mujeres y hay muchas mujeres que están conformadas. ley de Entonces cupo digo, para los varones, es una generación que quizás digo, es importante para nosotros lo del Claro. cupo, Acá- pero es una generación que lo viene trabajando de otras maneras. Acá digo, la ley de cupo, y dice se da Javi, debería naturalmente. ser al revés. Para los entonces. varones, entonces. No, bueno, Pero está garantizada la hablando de participación. reformas políticas,
Franco va por su segundo mandato. Bien. Quería saber si la ley dispone algo o tenés reelección ¿Qué dicen, indefinida. ¿Qué dicen las encuestas, Franco, en tu caso? En cuanto a los mandatos, Tiene reelección indefinida, salvo Claro. que el estatuto de la escuela diga que no. Claro, salvo que por ejemplo, el tema es el estatuto de la escuela. ¿Qué dice el estatuto? Yo puedo hablar de mi estatuto de mi escuela, que no hay drama con que vos te repostules las veces que vos quieras. Podés ser presidente en primer año y ya hasta sexto, que obviamente no se va a dar el caso. Hasta donde yo conozco los presidentes de comercio, de unos 6 años para atrás capaz, que es donde estoy, casi siempre se hacen 2 años seguidos o uno en casos complicados. Pero no, en mi estatuto, yo puedo hablar por mi escuela, digamos, porque cada estatuto, que es lo que rigen las normas de los centros de estudiantes, es diferente. En mi estatuto no se imposibilita nada. También me gustaría acotar, ya que ustedes nos hablaban de las partes de la ley que decían, no, pero también es un aprendizaje del centro y etcétera, y hablábamos de los directivos que ponían trabas. También nace un poco de los directivos poner trabas de que cuando no leen eso, o sea, desde el consejo capaz que le dicen, está la ley, léansela porque hay que empezar a respetarla, y ellos dicen, bueno, tenemos que dejar que estos chicos hagan un centro de estudiantes. Entonces ellos no lo ven como a ver el aprendizaje y leen esos incisos, sino lo que ellos ven es, dejen a los pibes hacer ruido. Entonces los directivos por ahí se quedan guardados con eso guardado. O sea, vas a hablar Y eso no Ah, facilita, decís vos, después la comunicación y la claro, convivencia. o sea, si un directivo se guarda de eso, después te va a ser muy complicado hacer llegar a su cabeza y tenés que mediar por otras Si situaciones. eso complica la convivencia, después de la pausa nos vamos a meter en un tema muy polémico para muchas escuelas secundarias y para muchos de ustedes, que tiene que ver justamente con los códigos de convivencia. Es decir, cómo reglamentar aquellas cuestiones que van a hacer que todos esos años que estemos estudiando en esa escuela, entre todos, la comunidad educativa, directivos, docentes, no docentes, los alumnos, podamos convivir. ¿Qué cosas están reclamando hoy los chicos que sean incluidas dentro del código de convivencia? ¿Cuáles están reclamando los docentes que se cumplan y que no se cumplen? Porque también, ¿por qué no? ¿Y cuáles son los cambios que se están dando que necesitan ser tenidos en cuenta en esos códigos de convivencia? Después de la pausa breve. Bueno, estamos ante tantos cambios actualmente, ¿no?, en la sociedad, que hay muchos que piden a los alumnos, muchos alumnos, que sean tenidos en cuenta en los códigos de convivencia. Pero hay infinidad de temas para hablar respecto de esto, ¿no? Yo recordaba, Lalo, cuando iba al centro estudiante en Nogoyá, en el Colegio Nacional, doctor Antonio Segarna, teníamos que pedir permiso en el centro estudiante para hacer las charlas sobre historia de la democracia, a las cuales iban el intendente, el senador, el diputado. Teníamos que pedir permiso, algo que hoy parece tan natural que se hable de esas cosas, como bien marcaba Luz. Y bueno, en ese momento, en 1985, era todo romper una estructura. Se dice, y ahora nos van a contar los chicos, que hay algunos centros de estudiantes, incluso capaz los de ustedes mismos, que tienen, que están bien organizados y que tienen bastante peso dentro de las instituciones, como por ejemplo hasta incluso para incidir en los contenidos que los que necesitan, que piden, los que se están dando, como lo decía Franco. Sí, ahora vamos a hablar de esto. Las necesidades de los alumnos tenidas o no en cuenta en los actuales códigos de convivencia. Mira. La escuela es la caja de resonancia de las sociedades. Se escucha afirmar con frecuencia. En este sentido, no es difícil de observar que la sociedad viene enfrentando cambios vertiginosos de paradigmas. Y los jóvenes, como en muchos momentos de la historia, son parte activa de esos cambios. Cuestiones de género y de inclusión, de tecnología, medio ambiente, nuevos trabajos, nuevas modas, nuevos lenguajes. Todo ocurre rápido y aún con mayor o menor resistencia se incorpora a la vida cotidiana. Ahora bien, ¿qué ocurre en las instituciones educativas? Los códigos de convivencia para muchos viene siendo un punto de conflicto en este sentido. Los alumnos piden que sean tenidas en cuenta algunas nuevas costumbres y tendencias. Los docentes reclaman que primero se cumplan las más viejas. Mientras tanto, ¿cómo es hoy la convivencia dentro de las escuelas y cuáles son los puntos de los códigos escolares más discutidos? Otra cuestión, para nada menor en la actualidad, dentro de estos cambios de paradigmas, es la actualización de los contenidos educativos. ¿Qué injerencia tiene hoy el deseo de los alumnos en la definición de los programas de estudio? ¿Son escuchados los estudiantes cuando reclaman por nuevas materias, talleres o capacitaciones? ¿Qué rol y fuerza tienen en este punto los centros de estudiantes? A ver, ¿cómo es la cuestión, por ejemplo, en tu escuela, ¿no, Agustina, de los códigos de convivencia hoy? ¿Cada cuánto se modifican? ¿Qué cosas son tenidas en cuenta para incorporarlas como nuevas?
En realidad, yo creo que mi escuela es un caso especial en ese sentido, porque se hace una asamblea al comienzo del año con todos los estudiantes y profesores, en la que discutimos, se lee el código de convivencia que había quedado del año anterior, o si en la reunión de profesores a principio de año se agrega algo, se lee y se acuerda entre todos en realidad, y si se quiere agregar algo, se puede. O sea, es bastante democrático. Es bastante Pero democrático. ¿podés decir que son escuchadas las cuestiones que ustedes plantean? Sí, yo creo que sí. En realidad, creo que está bastante completo al día de hoy, pero no sé, tal vez si a alguien le surge algo. Mira, acá Franco dice que es suerte, como diciendo, no es la nuestra. ¿Quién pudiera? Claro, algo así. ¿Quién pudiera? Pero ¿por qué, Franco, qué suerte? Ya, nosotros tuvimos varios conflictos en realidad años anteriores. Ahora estamos empezando a construir el camino para ser escuchados mejor en cuanto al acuerdo escolar de convivencia. Porque años anteriores nos decían, ustedes sí participan, y nosotros participamos. ¿Cuándo? Del código de convivencia. Claro, nos decían que mandaban una encuesta aleatoria por cada año. O sea, el primer año tenemos 8 divisiones. Mandaban una encuesta aleatoria cualquier año y decían 3 preguntitas. Ellos contestaban y esa era la participación del acuerdo. Entonces yo lo miro y les digo, lo que habían hecho en tercero, eso era eso es. Y quedé tipo, ¿qué? Yo era secretario de Derecho en ese momento y era tipo, me estás cargando. Claro, esa fue Y mi participación en la... Esa fue la participación. Entonces, cuando tomé la presidencia hice mucho, obviamente venían haciendo mucho ruido también en las anteriores presidencias. Cuando yo tomé me enfoqué en eso y fue tipo, queremos participar. Lo terminé de hacer con la presidenta anterior y me dijeron, el año que viene vemos. Entonces el año que viene pensaron que yo iba a aflojar. Pero yo era, bueno, no le va a dar tanto incentivo a eso. Y yo llegué y les dije, quiero que se cumpla lo que ustedes me dijeron. ¿Y para qué fundamentalmente? ¿Para qué quieren tener participación hoy en el código? Es importante, pero digo, no para qué. ¿Por qué cuestiones puntuales, importantes que sienten que todavía están pendientes? O sea, nos ¿por qué no modifica el día a día. ¿Cómo? Nos rige a nosotros en el día a día, digamos, y es como que al ser los protagonistas queremos tener esa participación. Claro, claro. Y hay un montón de cuestiones que se ven como superficiales y nunca se tienen en cuenta, digamos, que dicen, ¿Cómo no, cuáles? pero... tiro un ejemplo así nomás. Aparte, aprovechen a contarlo acá, Claro, así ya bueno. Sí. Sí, explico mi situación en mi escuela. En mi escuela no participamos de la modificación del acuerdo. Los directivos, una vez al año, al principio de año, mandan una encuesta en la que no te preguntan qué querés modificar, te preguntan, ¿estás de acuerdo con el protocolo de uso de celulares? Porque hay un protocolo de uso de celulares porque es lo más importante para los directivos. ¿Y cuál es ese protocolo, por ejemplo? Es básicamente esto de que los profesores nos pueden quitar el celular en el aula si estamos molestando. O sea, ese protocolo tiene como 6 páginas y después, además del acuerdo, tiene 2. Y es terrible, digamos. Todo pasa por el celular. Y claro, todo pasa por los celulares porque los jóvenes solamente tenemos ese problema. Y nos mandan estas encuestas y no dice, chicos, les interesa modificar algo, qué cosa, sino que dicen, ¿estás de acuerdo con el protocolo de uso de celulares? Ni siquiera pregunta por qué. ¿Sí o no? Claro, sí o no. Explica. Claro, y nosotros lo que empezamos a hacer con los compañeros es... abajo, en la parte de atrás, escribí todo lo que queremos cambiar. Bueno, y empezamos a poner, queremos poder teñirnos el pelo. No nos dejan teñirnos el pelo, porque dice que da mala imagen a la escuela. Estamos hablando de una escuela pública. Tampoco nos dejan ir con una remera básica. O sea, llevas remera de la escuela o remera blanca. Pero si de casualidad no tenés, porque no tenés plata para comprarte, te jodés, porque no, aunque tengas una remera azul o negra, que es algo básico, no se puede, porque deja mala imagen a la escuela. Claro, eso es lo que yo le quería preguntar, ejemplos de realmente cuáles son los códigos de convivencia, como preguntó un televidente, para que entendamos cuáles son. Estos, por ahí hay escuelas que los varones, no, el pelo largo, esas cuestiones que lógicamente afeitados. que a nosotros en nuestra época, pero hoy se repiten. Claro. Y en esa edad que se juega mucho la identidad también, en cuestiones con vestimenta y colores de pelo, se ven como cuestiones superficiales que dicen, bueno, pero hay cosas más importantes. Primero, no nos vas a venir a decir que es lo más importante de nosotros, que nosotros somos los que estamos involucrados en eso, somos los que tenemos derecho a decir, esto es lo que a mí me afecta. ¿Por qué vos, que no vivís mi realidad, me vas a decir lo que a mí me tiene que afectar? Eso por un lado. Y por otro lado, que nos ponen imposiciones, tienen que traer sí o sí la remera de la escuela. La remera de mi escuela está a 850 pesos en este momento. Precio que nadie puede pagar, que la mayoría de los pibes no pueden pagar, no tienen plata para pagarlo. Entonces te sancionan por no tener esa vestimenta y es un impedimento para estudiar. Claro, ¿y cómo debería ser, o Eugenia, el modo mejor de poder acordar un código de convivencia entre todos? Además, acá también se juega una cuestión de poder. Roles. Sí, primero poderes, señalar esto ¿no? que escribió. De roles. El término correcto es acuerdo escolar de convivencia. Claro. Y la normativa estipula que tiene que haber
no solo asambleas generales entre docentes, estudiantes y directivos, sino que puede haber asambleas de aula, encuestas y diferentes herramientas para obtener la voz de los estudiantes, pero lo central de eso no es solo obtenerla, sino escucharla, y escucharla es tomar en cuenta ciertas modificaciones para el acuerdo escolar de convivencia. Claro. Pero puede el directivo, por ejemplo... Suele suceder que, por ejemplo, en Paraná tenemos muchas discusiones respecto a los acuerdos escolares de convivencia, de que no se respetan los espacios de discusión, por ejemplo, pero además, sobre todo, la mayor cantidad de las discusiones o de los aportes de los chicos tienen que ver con el uso de los uniformes, la cuestión de la identidad, como marcaba recién, respecto del color del pelo, de los piercings, sí o no, que sobre eso hay diferentes discusiones. El uso del celular, imagino que el uso del celular, que tiene, digo, hay escuelas como la de Ariana que tienen protocolos bastante estrictos respecto a eso, hay otras escuelas que tienen mucha más flexibilidad en eso y de hecho se usa como una herramienta para aprender qué es lo que hacen los gurises cuando salen de la puerta de la escuela, digamos. Claro. O cualquiera de nosotros, si nos preguntan algo, googleamos automáticamente. Y también hay un aprendizaje en eso de decir, bueno, a ver, cómo buscamos la información, qué es lo correcto, qué es lo que no, digo, cómo construimos un concepto también a partir de Google. Pero bueno, sin irme por las ramas respecto a esto, en localidades del interior, por ejemplo, los chicos discuten la menor flexibilidad respecto del uniforme. Que si el uniforme dice que hay que ir de remera blanca y pollera azul, tienen que ir todos de remera blanca y pollera azul, incluso los docentes, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se ve la cuestión del poder y de cuando los adultos verdaderamente escuchamos a los estudiantes, le damos el lugar en la escuela. ¿Existe la votación, por ejemplo, como sistema? ¿Votar, digo, existe como...? Sí, las asambleas son para eso. Son para votar. Claro, vos acabás de decir recién que no es un código, es un acuerdo, pero lo que nos está contando... Claro, de acuerdo Ariana, no tiene nada, ahí está la teoría. La palabra básica que te está hablando de la plata, ¿entendés? No podés comprarte una remera de 800... Sí. No. Recordemos que además de docentes y estudiantes, también forman parte los padres, o tutores o encargados de los chicos. Claro. Que todos los años firman con su puño y letra esos acuerdos escolares de convivencia. Igual se firman porque es obligatorio para entrar a la escuela. Digo. Por eso digo, pero no se firma porque esté de acuerdo, se firma porque si no, no entras a la escuela, no te queda otra. Me está cayendo la ficha el día que yo firmé el acuerdo de convivencia. ¿Vos firmaste? Claro. Como madre. ¿Sabés cómo como madre. Esa es la excusa, claro, es la excusa de los directivos para decir, tenés que estar de acuerdo con esto porque vos firmaste de acuerdo. Pero, eso fue una obligación para entrar a la escuela. ¿Sabés? Porque mi mamá era docente. ¿Sabes cómo se solucionaba ese tema de la remera azul, blanca? ¿El uniforme? No, con el guardapolvo, porque el guardapolvo era el gesto de igualdad del rico y del pobre. Todos usaban guardapolvo y se terminaba ese problema. No sé a quién se le ocurrió, creo que el guardapolvo no es obligatorio ahora. En el nivel secundario no es obligatorio el uso de uniforme. Digo. Las escuelas tienen autonomía para eso y por eso me parece importante también escuchar remarco lo de los acuerdos nuevamente, más allá de que en muchos espacios se den como códigos o como imposiciones. La idea es que sean acuerdos. Claro. Y en muchos lugares los gurises no quieren tener uniforme y hay muchas localidades en las que tener el uniforme los identifica con su escuela. Claro. Y ellos quieren tener la remera que diga y en esos casos la pueden pagar o no, lo viabilizan. Digo, son diferentes casos que se dan en el territorio y me parece que por eso voces, está la herramienta. De un gran grupo de alumnos pidiendo determinadas cosas. ¿Cuáles pueden ser los argumentos de un grupo directivo para decir no, de todas maneras no lo vamos a aceptar? Por ejemplo, a nosotros lo que nos pasaba era que decían, bueno, ya recibimos sus encuestas. Cuando yo sigo hablando de esto de cuando yo les dije, bueno, empiezan a cumplir lo que nos dijeron que iban a hacer, dice, bueno, te vamos a mandar la encuesta a vos, se la repartí a los delegados. Cuando llega el día, me dan las encuestas, yo voy a la reunión de delegados, veo las encuestas, y eran las 3 preguntas y decía, no te daban el espacio para expresarte, decía, agregá si querés. Digamos, entonces lo que hicimos en la reunión de delegados fue, bueno chicos, vamos a bombardearlos. Entonces, llenamos la hoja, la dimos vuelta, le poníamos todo, como decía Ariana, es el método que se deben sentir, si hay chicos escuchándonos, se deben sentir identificados de eso de, bueno, no nos dan el espacio, lo creamos nosotros. Totalmente. Y no tienen la hoja, lo que yo les decía es, porque nos daban un papelito así antes, yo les decía, pegale en una hoja de carpeta y llenáselo, se lo vamos a entregar así. En la primera instancia nos dijeron, bueno, eso sube después a los psicólogos, lo evalúan, después suben las decisiones tomadas a supervisión, ahí la prueba el supervisor, supervisora, y de ahí baja de nuevo. Entonces, lo que me pasó a mí fue que les mandamos todo eso, nos dijeron, ya vamos a tener una respuesta, ya vamos a tener una respuesta. Claro. Pasa además, todo el año y a fin de año viene y te dice, te dijeron que no. La adolescencia también tiene como necesidad de respuestas urgentes y un tiempo que no va para nada con la burocracia, por ejemplo, de algunas instituciones. Ahí hay un choque que evidentemente hay que ver
cómo se puede hacer para solucionarlo. Hay muchos mensajes de ustedes. Sí, nos escribe Beatriz y nos dice, buenas noches, me interesa el tema, muy bueno. Muchas veces los directivos minimizan los hechos, no es posible que un profesor diga que los chicos de los primeros años del secundario debe foguearse y entonces de alguna manera le permiten y hasta le incentivan la competencia o la pelea. Eso no es de buen docente y menos de buena persona, nos dice la televidente. Buenas noches, me parece que el rol de la escuela es enseñar. ¿Cómo puede ser que discutamos si en la escuela se deben aprender o no también los valores? En todo caso, se profundiza, se acentúa lo que desde la familia y desde los padres los chicos ya deben traer. En la escuela no alcanza el tiempo para dar contenidos, menos para enseñar cuestiones que deben venir ya de la casa, nos dice Alejandra. Hola, soy Marcela, quería contarles que la Escuela de Educación Integral Zulema Embon de La Picada conformó en el 2016 el primer centro de estudiantes de la provincia y el país de la modalidad de educación especial. Lo hizo con la ayuda de la Secretaría de la Juventud y del Consejo de Educación con muy buenos resultados. Hola, soy Nidia. Creo que hoy los adolescentes se quejan de llenos. En mi época sí que no se nos ocurría decir ni mu porque nos sancionaban, nos amonestaban, nos castigaban y eso sí que era no participar. Hoy tienen muchos canales, incluso algunos mal aprovechados. Hola, buenas noches. Quiero saber quiénes son los que participan generalmente en el centro. Me da la impresión, por lo que me cuentan mis hijos, que siempre es el mismo grupo. ¿Es así? A ver, ¿es así? ¿Siempre son los mismos grupos? Miti. ¿Por qué miti? Y, por ejemplo, yo en la Quirós había hecho hace bastante un encuentro, hace 2-3 años hizo un encuentro para ellos poder conformar su centro de estudiantes, que eran la opinión de escuelas que ya tengan conformado su centro. Nos llamaron a 3-4 escuelas. Y tenías diversidad. Vos le preguntabas a ellos y nosotros les tratábamos de explicar cómo era nuestro estatuto y vos veías otra escuela que te decían, somos todos de sexto. Y yo los miré afuera cuando terminó el encuentro, nos conversábamos, nos pasábamos los números y le digo, ¿cómo que son todos de sexto? Le digo, ¿y qué van a hacer el año que viene? No sé. No sé qué van a hacer los chicos, o sea, no estaban interesados en quién quedaba después. Ellos se encargaban y le ponían las ganas y la onda y todo. Totalmente, no se dudaba eso. Pero por ahí se olvidan de qué dejo, a quién dejo acá, digamos. Entonces, por ahí es el mismo grupo de siempre. Por ejemplo, en mi caso pasa que somos 5 los que nos preocupamos. Al otro año quedamos esos 5, pero tratamos de fomentarlo para que después queden 4 o 5 que se interesen y se preocupen. Vos, Camila, por ejemplo, sí, perdona. Eso, preguntarle a Camila qué pasaba en su escuela con el acuerdo de convivencia. Con el acuerdo de convivencia, al menos este año se empezó a implementar que los psicólogos del colegio van por aula, entregan una ficha y se hace una jornada en los 2 turnos sobre qué es lo que queremos, qué es lo que se puede cambiar, qué es lo que queremos dejar igual, y después eso se les da a los directivos y el Consejo Constitucional, tengo entendido, lo charla y lo llegan a cambiar. ¿No hay asambleas con los alumnos? No. Eso básicamente va el psicólogo o el psicopedagogo, qué sé yo, al aula y les reparte una ficha o 2 y les dice, chicos, tienen, no sé, 2 horas, 3, y trabajan con lo que ustedes quieran, debatan con sus compañeros, después pasamos a buscar los afiches o lo que es muy y vos cuando te referías a asambleas, Eugenia, ¿hablabas con los alumnos o no? Yo entendí que a lo mejor eran asambleas con los alumnos para debatir los códigos de convivencia. ¿O es muy ilusorio pensar en una gran plaza con todos levantando la mano, ¿no? A ver si de verdad están de acuerdo. No sé si gran plaza, porque si son 400 estudiantes en una plaza es un poco difícil, digamos, pero digo, sí, el tema de las fichas. Cuando hablamos de asambleas, hay 2 tipos de asambleas contempladas en la resolución 1692, que es la de acuerdos. Una es la asamblea de aula, en la que claramente están todos los estudiantes de ese curso y división, con 1 o 2 docentes. Y otra es la asamblea general, en la que están todos los estudiantes, o todo el ciclo básico, o todo el ciclo orientado, con los docentes también, que les dan clases a esos estudiantes discutiendo. Son las 2 posibilidades de asamblea que existen. No son obligatorias, pero sí están contempladas, digamos, y es la mejor herramienta. En esa ficha ya hay preguntas. Digo, ¿qué libertad tienen ustedes para proponer un tema que de pronto no está en esas preguntas? Él solamente nos dicen qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que nos parece, al menos lo que es 5º año es el mate, porque no, en nuestro acuerdo, como dice, menos personalmente, experiencia de mi colegio, no hay mucho que cambiar. O
sea, es bastante diverso. Pueden ir tatuados con piercings. Ajá. Obviamente se tiene que poner una curita, pero por tema de seguridad, tampoco por imagen. Ajá. Los pelo teñido también, porque tengo muchas amistades conocidos que van de todos colores. El acuerdo en sí, tipo, no se centra mucho en la apariencia. Y en los teléfonos también hay mucha flexibilidad, porque se usa como una herramienta para aprender. Al menos lo que es la Escuela Sarmiento se hace así. ¿Y qué hablabas del mate? Discúlpame. Claro, o sea, el conflicto entre los cursos así cuarto, quinto, Sí. es mucho el tema del mate. Ajá. En la Sarmiento, porque solamente sexto puede y a los demás no. Entonces lo que más se debate. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. No. ¿Tiene una explicación? No, me voy a quejar. Claro, ¿no? O sea, si mi rector Jorge Bejarano no está viendo esto, le voy a pedir la explicación porque nunca nos las dan. De por qué son los sextos. Claro. Bueno, es como un premio por haber llegado a sexto. Supuestamente es una excusa para incentivar a los pibes a que pasen de año para poder tomar mate. Sí. De real, yo no puedo creer, pero sí me han dicho, no, porque Y si yo lo ponemos en el Por el ciclo mate. orientado, los chicos se van a esforzar para estudiar, para Mira, tomar mate. Bueno, es lo que Quinto año lo hace ilegalmente. Se informa acá. Fuera del acuerdo de convivencia, está bien. Claro. pero- Lo sí. que nos pasó fue que a principio de año recién reglamentamos el mate después de mucha pelea. Y lo que me pasó fue que la psicopedagoga que fue a la reunión, en el medio de la reunión dice, bueno, pero están quejando, le estamos dejando al ciclo orientado, en los recreos solamente, que tomen mate. Y dice, además, yo le digo, la miro y le digo, pero estamos en Argentina. Y dice, bueno, pero estamos en Paraná. Dicen, como que fuera en Paraná, como que no se toma mucho. Y algo que me llamó la atención fue la psicopedagoga dice, pero tendrían que agradecer que le estamos dejando hacer, encima que estamos avanzando con esto. Y yo la miro y le digo, adelante de los delegados, disculpa que te lo diga así, le digo, pero yo no te voy a agradecer porque me estés apenas dejando tomar mate, digamos, como que antes no se podía y entonces te agradezco que me des la oportunidad de empezar a trabajar en eso, pero no te voy a agradecer Y porque tendrían de pedo me dejas. la responsabilidad, por ejemplo, de saber, porque algunos hablan de que hubo problemas en algunas escuelas con respecto a la yerba de los mates y los 400. ¿Eso es mentira? Eso es la excusa que ponen siempre. En mi escuela no se puede tomar mate, o sea, no hay manera de que nos dejen llevar mate. El argumento es la yerba. Primero, nunca hubo mate como para decir nosotros estamos tirando la yerba mal, estamos desechando mal la yerba. Tapan algunas cañerías, vamos a decirlo, de verdad. Nunca estuvo la prueba como para decir hacemos eso. Y tampoco, o sea, no hay un incentivo. Primero, no hay argumento válido. Sí. Yo no veo argumento válido y además no nos tienen en cuenta. Yo pienso que el mate es súper importante teniendo en cuenta que hay chicos que no desayunan en su casa antes de ir a la escuela. No tienen nada para comer en su casa. No es un y el divertimento, mate, digamos, no es un pasatiempo. Estamos Claro, hablando. no, pero el mate, yo no te voy a decir, uy, es un alimento y nos rellena, pero es una manera de que los pibes podamos desayunar algo a la mañana, que podamos ¿Vos tomar lo algo ves así, caliente. Javi, también? No, está perfecto, sí. Me ¿O hay parece muy algo en bien. lo que estás en desacuerdo con eso? Porque digo, algunos No, a hablan mí también. me hizo ¿Cuáles ruido son? Sí. el tema de que intervengan en los contenidos los chicos. No sé qué a ustedes a lo mejor les parece o si les preguntan en esas encuestas que le hacen sobre el contenido de las materias. Eso no está en el código de convivencia, es otro ¿no? tema, pero digo, que ya lo vamos a hablar un ratito antes de ok. despedirnos, que tiene que ver con. Una Sí. consulta. La voy a hacer porque... Siempre me mira a mí. No, yo soy la autoridad máxima, soy la autoridad no representando la autoridad al Consejo de Educación, por No te eso reprimas. la miro con respeto y bien. con cariño, por supuesto, igual que a las chicas. ¿Cuál es el límite en el Código de Convivencia o en cualquier establecimiento o qué es lo que establece el Consejo de Educación u dónde otro lo podemos organismo? meter? Para que si mañana quiere ir Franja Morada o la Cámpora a hacer política, adoctrinamiento, hacer una charla, llevar cartelitos de Néstor, de Raúl Alfonsín. ¿Cuál es el límite? ¿Qué sería de Los adoctrinamiento? Para- Una palabra que... Una palabra siempre que me- en algunos sectores de los ¿Qué- padres pero qué de los significa alumnos molesta adoctrinar? que Pero bueno. bajen los grupos políticos de cualquier sector que sea a bajar líneas, por ejemplo. A bajar línea, Yo digamos. por eso digo, A usé ver, todas las palabras. Para no, O hacer sí. política. ¿Cuál sería, la pregunta es cuál serían ¿Cuál los es el límites? límite? No se puede. Mira, cada institución tiene autonomía institucional. Entonces, si el equipo directivo o el centro de estudiantes o algún docente quiere generar un debate en el que participa Está gente bien. de algún partido Está político o muy bien agrupación, eso. lo puede Perfecto. hacer porque hay autonomía. Está muy Y bien. de hecho, dentro de los contenidos curriculares de la educación secundaria está la historia de los partidos políticos, Está por muy ejemplo, bien. que los chicos deberían conocerla y todos deberíamos conocerla. Muy bien. Sí. Ahora, límites en términos de decir hay cosas que no se pueden hacer en las escuelas en relación a partidos políticos, no, depende de la autonomía
y de la decisión propia que tengan los estudiantes de participar de la actividad, los padres de esos estudiantes si están de acuerdo o no. Digo, eso tiene que ver más con la comunidad educativa en particular y con las decisiones de la institución, que con un lineamiento de la política educativa. Me parece que, retomando también los temas anteriores sobre el mate, que ahora me gustaría tomarme un mate, me parece importante señalar que las escuelas tienen realidades muy distintas. En el caso de la Secretaría de Juventud, de la cual formo parte, tenemos un programa que se llama Elegimos Participar, y ahí, que este sería el segundo año de ejecución de ese programa, observamos cómo la demanda de los estudiantes es muy diversa. Dando un ejemplo concreto, una escuela presentó un proyecto para comprar un bicicletero, porque la realidad de esa localidad es que todos los chicos van a la escuela y no es para ellos un problema el tema, por ejemplo, del boleto estudiantil, porque van en bici a la escuela. Entonces es importante, me parece, observar que los códigos de convivencia, los acuerdos de convivencia, mejor dicho, en algunos casos, los programas que hay, los talleres que hay y todas las herramientas que hay disponibles son herramientas. Justamente que en cada escuela se van utilizando de acuerdo a la necesidad concreta y están en construcción. Como decíamos, el problema del mate será un problema para alguna de institución y para otras no, y para otras habrá otro. Por eso es importante resaltar lo de la autonomía de la institución para poder trabajar sobre los temas que realmente a esa institución son los principales y los secundarios se ¿Y qué peso tiene? Sí, Mariano, perdón. Y una pregunta, función crítica también de la escuela, perdón Mariano, que seguro está por decir algo en relación a eso, pero digo, también la función crítica, si nosotros no permitimos que los estudiantes o que los docentes debatan ciertas cuestiones de la realidad política, les estamos vedando una parte de la realidad y no permitiéndoles generar criticidad. No se soluciona el problema decretando mate para todos, cuando en realidad hay un montón de situaciones que pueden aparecer y que se van a resolver siempre y cuando se entienda que los jóvenes son parte de la solución y no del problema. No del problema, claro. Mariano, perdón. Me quedé pensando, porque varias veces tratamos ESI y está la ley, pero sin embargo algunas escuelas deciden no tratarlo. ¿Qué potestad, qué capacidad tienen los centros de estudiantes, por ejemplo, para reclamar eso a sus escuelas? Bueno, al menos, vuelvo a lo mismo, en mi centro de estudiantes se trata mucho de hacer talleres, jornadas, capaz que con los 2 turnos y demás, pero es una lástima que en la mayor parte de la escuela de Paraná no se cumpla esta ley, porque no hay talleres de ESI y te lo dan en biología en cuarto y solamente son los métodos anticonceptivos y como no quedar embarazada. Que el ESI no se trata mucho en la escuela y es una lástima, aunque esté la ley no se hace cumplir. Al menos acá sé que en Entre Ríos o en Paraná los docentes de la Escuela Sarmiento se estaban capacitando y estamos en proceso de armar un taller con varias jornadas en el año, pero es un caso particular. Bueno, ahí tienen para el Consejo de Educación para ir tomando nota. El deber de los centros de estudiantes es reclamar. Nada más, digamos, no tenemos poder ahí dentro para decir, bueno, podemos incidir en los contenidos que se nos dan y pedir que se nos dé, digamos. En el caso de ustedes no tienen ningún tipo de... Reclamar que se cumpla la ley. Reclamar que se cumpla la ley. Claro, no, en mi escuela, por ejemplo, ya lo he dicho en este programa, incluso un montón de veces, en mi escuela nunca se dio ESI, no se da ESI, no existe. Y bueno, lo único que podemos hacer como centro de estudiantes es reclamar, y lo reclamamos, obvio, y siempre está ese reclamo y siempre está el no se puede. Bueno, igual no solo hay una cuestión institucional de los directivos que no quieren darla, sino que también tampoco Chicos, hay de parte del Estado. Perdón porque tenemos segundo, hay tantos temas que nos gustaría hablar con ustedes y tienen que ver, tengo que leer unos mensajitos y despedirnos, pero que tiene que ver, por ejemplo, además de la ESI, así como de ESI, también cuáles son esos otros contenidos que ustedes consideran que deberían hoy, por ejemplo, estar aprendiendo y que no están, y demás. Son muchísimos temas, no nos da un programa para todo, por supuesto. Más tiempo para mensajes de ustedes. Nos escribe Aníbal y nos dice buenas noches. Creo que si los adolescentes no respetan en sus casas a sus padres, a su familia, no respetan a nadie. Hay que empezar por ahí para luego aspirar a algo mayor. Hola, este mensaje es para Agustina de la Siglo XXI. Quiero felicitarla a ella y a sus compañeros, integrantes del Centro de Estudiantes. Han logrado algo muy positivo, mucha participación. Somos Claudia y Abril. Hola, buenas noches. El sistema educativo es anticuado. Todos se quejan, pero nadie se enfoca. Por ejemplo, hablaban recién de una remera que costaba 800 pesos. Sin embargo, muchos alumnos van con celulares que cuestan bastante más que eso. ¿Por qué no priorizar primero el uniforme y después lo otro? Es una cuestión de prioridad y de enfoque, buscar la solución en vez de problemas.
Hola, buenas noches, estoy escuchando lo del mate, parece un chiste, pero es así. Soy ordenanza en la escuela de Paraná 14, aquí se deja tomar mate y las cañerías viven tapadas. Hola, buenas noches. Creo que los papás también debemos hacernos cargos de la mala educación que les damos a nuestros hijos. Andamos perdidos en el mundo por cuestiones laborales, esta crisis, esta imposibilidad, el miedo a perder el trabajo, el dinero, los estereotipos, y después cargamos con todo esto en las instituciones educativas. Sepamos que si en casa no arrancamos, allí no se puede hacer magia, nos dice Rubén. Gracias a todos por los mensajes ESI y todos esos otros contenidos que seguramente ustedes están reclamando, o incluso no reclamando, sino también ponen en dudas de los actuales. Es un tema interesantísimo, los vamos a convocar para que vengan a hablar de esto también. Gracias por venir a todos. Gracias por estar. Y a todos ustedes por los mensajes que nos enviaron hoy. Mañana nos volvemos a encontrar a las 21:30. Gracias a Maysand.